Mentes del Mañana vamos a continuar con estos cursos de talleres de matemática referente a álgebra y en esta oportunidad dando continuidad a los casos de factorización. Y antes de empezar con el caso de factorización, como vimos en videos anteriores, vamos a repasar los casos de productos notables. Entonces, para este presente caso vamos a repasar el producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Y ello vamos a realizar un pequeño ejemplo y recordar lo que vimos también en el anterior video. Les voy a dejar el enlace para que puedan repasar más detalladamente. Entonces tenemos escribir por simple inspección a más b por a menos b. Tenemos ahí la suma por la diferencia, por la resta de dos cantidades. ¿De acuerdo? Esos mayores detalles les dejo en la descripción. Entonces anotemos. Solución. Vamos a copiar a más b por a menos b. Ahora bien, identifiquemos sus características. Esto va a ser igual. Fíjense, tenemos A como primer término, B y B como segundo término o segunda cantidad. En el primero separado por el signo positivo y en el segundo por el signo negativo. Identifiquemos para recordar un poco lo que vimos en videos anteriores. Entonces tenemos A primera cantidad y B la segunda cantidad. Ahora bien, esto va a ser igual, ¿no? Cuando tenemos producto de la suma por la diferencia de dos cantidades, es igual al cuadrado de la primera cantidad. En este caso, la primera cantidad es A, elevamos al cuadrado. Luego, menos, porque estamos con producto de la suma por la diferencia de dos cantidades. Reitero, más detalles, les dejo el enlace en la descripción. Menos, perdón, el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es B y elevamos al cuadrado. Con lo que ya tenemos nuestro resultado final. A más b por a menos b viene a ser a cuadrado menos b al cuadrado. Realizaremos un segundo ejemplo, ya que nos va a servir también en los casos de factorización. 7x a la quinta más 2y a la séptima por 7x a la quinta menos 2y a la séptima. Vamos a escribir por simple inspección. Solución. Copiamos nuestra multiplicación y vamos a anotar, igual que en el ejemplo 1, sus características. En este caso, la primera cantidad es 7x a la quinta. Lo voy a poner de color rojo. La segunda cantidad es 2y a la séptima. Y lo vamos a colocar de color azul para poder identificar. Ahora vemos. El primer factor está separado por el signo de la suma y el segundo por el signo de la resta. Ahora va a ser el cuadrado de la primera cantidad. En este caso, la primera cantidad es 7x a la quinta. Vamos a anotar, como hay dos o más símbolos entre paréntesis. Y elevamos al cuadrado. ¿Listo? Anotemos. Fíjense, producto de la suma por la diferencia. Reitero, primero positivo, segundo negativo. Entonces, siempre va a ser menos. Menos el cuadrado de la segunda cantidad. La segunda cantidad es 2y a la séptima. Muy bien, ahí está. Como hay dos o más símbolos, anotamos entre paréntesis y elevamos al cuadrado. Listo, ahora procedemos a desarrollar la potencia. Esto va a ser igual. En el primer término tenemos el exponente afecta al primer factor y al segundo factor. Por lo tanto, 7 al cuadrado viene a ser 49. En el segundo factor, que es x a la quinta, tenemos potencia de otra potencia y sabemos que los exponentes se multiplican. Anotamos x y multiplicamos los exponentes. 5 por 2, 10. Listo. Anotamos el signo menos, vamos a copiar. Ahí está, menos. Acá, lo mismo. El exponente afecta al primer factor y al segundo factor, ¿no? Primer factor y segundo factor. Muy bien. 2 al cuadrado tenemos 4. Acá, y a la séptima al cuadrado, potencia de una potencia. Los exponentes se multiplican. 7 por 2 viene a ser 14. Con lo que ya tenemos nuestro resultado final de 7x a la quinta más 2y a la séptima por 7x a la quinta menos 2y a la séptima, que viene a ser 49x a la décima menos 4y a la catorceava. Ahora, veamos qué sucede en los casos de factorización. Vamos a anotar 4
viene a ser el caso 4, diferencia de cuadrados perfectos. Para comprender mejor este caso, que es diferencia de cuadrados perfectos, vamos a realizar un primer ejemplo que nos piden factorar, y vamos a factorar a cuadrado menos b cuadrado, que viene a ser el resultado, ¿no?, en el producto notable del primer ejemplo. Ahora, tenemos entonces a cuadrado menos b cuadrado, anotamos solución y volvemos a copiar nuestro ejemplo. A cuadrado menos b al cuadrado. Entonces anotamos igual. ¿Cómo reconocemos este caso? Diferencia de cuadrados perfectos. Veamos, analicemos el título. Nos habla de la diferencia. Entonces, si hablamos de la diferencia, estamos hablando de la operación de la resta. Cuadrados perfectos. Debemos restar dos cuadrados perfectos. Y solamente debe contener dos términos. Ahí está, a cuadrado y b cuadrado. Solamente dos términos, ¿de acuerdo? Esa es la manera de reconocer. Y sabemos que para que sean cuadrados perfectos, al primer y al segundo término, en este caso, tenemos que sacar la raíz cuadrada. Recordemos, ¿qué es un cuadrado perfecto? Es cuando la raíz cuadrada es exacta. Y en caso de la parte literal, debemos dividir el exponente entre 2. ¿De acuerdo? Veamos. Tenemos solamente en este caso partes literales. El exponente dividimos entre 2. Raíz cuadrada de a cuadrado, 2 dividido entre 2, el exponente es 1. Solamente nos va a quedar a. Esto también vimos en el caso 3 de factorización, ¿no? Trinomio cuadrado perfecto. Veamos, raíz cuadrada de b al cuadrado, 2 dividido entre 2 es 1. Y solamente nos va a quedar b, puesto que 2 dividido entre 2 es 1. Muy bien. Entonces ya hemos comprobado que son cuadrados perfectos. Y además hay diferencia, ¿no? Está el signo de la resta. Por lo tanto, cuando cumple esa condición, anotamos en dos factores las raíces cuadradas. Ahí está, la primera raíz cuadrada, que es a, como primer término en ambos factores. Acá también a. Luego, como segundo término, anotamos b en el primer factor y b en el segundo factor como segundos términos. Ahora, en el primer factor vamos a separar por el signo positivo, a y b, y en el segundo factor por el signo negativo. Muy bien. Por lo que ya tenemos el resultado de a cuadrado menos b cuadrado. Ya hemos factorizado. Tenemos dos factores. Y miren, hemos obtenido la pregunta de productos notables. Es decir, ven cómo va relacionado productos notables con los casos de factorización. No se van a olvidar siempre ese detalle. Veamos el ejemplo 2. El ejemplo 2. Y anotemos el resultado del ejemplo 2 de productos notables. Entonces nos piden factorar. Y anotamos 49x a la décima menos 4y a la 14ª. Damos solución y copiamos nuestro ejemplo. 49x a la décima menos 4y elevado a la 14ª. Entonces esto va a ser igual. Analicemos, siempre hay que analizar. Tenemos diferencia de cuadrados perfectos. Si hablamos de diferencia, hablamos de resta. Cumple esa condición. Cuadrados perfectos. Deben haber solamente dos términos que deben ser cuadrados perfectos. Ahí está. Solamente dos términos. No se olviden ese detalle. Para ello, para verificar, tenemos que comprobar que son raíces cuadradas exactas, ¿no? Analicemos. Raíz cuadrada de 49 es exacto. Viene a ser 7. Raíz cuadrada de la parte literal, de x a la décima. Anotemos x. Y sabemos que el exponente tenemos que dividir entre 2. Entonces tenemos x elevado a 10 dividido entre 2 viene a ser 5. Por lo que el primer término sí es cuadrado perfecto, ¿no? 7x a la quinta. Veamos el segundo término, 4y a la 14ª. Vamos a comprobar que sea un cuadrado perfecto. Entonces sacamos la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 4 de la parte numeral es 2. ¿Es exacto? Veamos la parte literal. Raíz cuadrada de y a la 14ª. Anotamos y el exponente dividimos entre 2. 14 dividido entre 2, viene a ser 7, ¿no? Reitero, 14 dividimos entre 2 y nos da 7. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 4y a la 14 es 2y a la séptima. Correcto, es exacto, por lo tanto es cuadrado perfecto.
y cumple las condiciones. Anotamos dos factores, al igual que en el ejemplo 1. Anotamos 7x a la quinta como primer término en cada factor. Ahí está. En el segundo factor también 7x a la quinta. Y como segundo término en ambos factores, 2y a la séptima. Ahí está. En el primer factor y en el segundo factor, 2y a la séptima. En el primer factor, esos dos términos separamos por el signo positivo. Muy bien. Y en el segundo factor por el signo negativo. Como que ya hemos factorizado. Y tenemos dos factores, ¿no? No se olviden que factorar significa escribir en forma de multiplicación. Fíjense, hemos obtenido la pregunta en productos notables, ¿no? Es una manera de verificar que hemos hecho correctamente nuestro ejercicio. ¿De acuerdo? Reitero, no se olviden, productos notables y los casos de factorización están estrechamente relacionados. ¿De acuerdo? Espero les haya agradado el video, les invito a suscribirse a mi canal, les pido también puedan compartirlo. Nos vemos en los siguientes casos.